Hola, soy Marco T, psicólogo. Resulta difícil establecer la frontera entre lo que es normal y aquello que no lo es. Y más, hablando de comportamientos humanos en donde la mayoría no tienen un perfil exacto. ¿Qué es normal? ¿Quién es más normal? ¿Quién no tiene todos los días algún rasgo de anormalidad? Por eso la pregunta más inquietante que se puede hacer a un psicólogo o a un psiquiatra es esa que nos hacemos tantas veces. ¿Qué es la locura? Todos tenemos claro que la locura, si es que se puede hablar así en general de una locura, es una de las peores, si no la peor desgracia que le puede afectar a cualquier ser humano. El tema es tan apasionante como complejo, pero vamos a evitar las divagaciones y entremos en materia sin más dilación. La locura es un término popular y también peyorativo que han venido recibiendo algunas de las enfermedades psiquiátricas, fundamentalmente las que conocemos en terminología médica como psicosis, es decir, enfermedades mentales caracterizadas por la pérdida del juicio correcto de la realidad existencial, con ideas delirantes, alucinaciones, cambios afectivos muy acusados, así como alteraciones en las relaciones interpersonales y en el comportamiento de las personas. Los psicóticos son enfermos que tienen una serie de ideas falsas con alguna frecuencia, también completamente absurdas, pero firmemente ancladas en su psiquismo e irrebatibles por medio de cualquier razonamiento lógico. Por ejemplo, ser perseguido, tener poderes especiales, ser un enviado de otro planeta o ser descendiente de Dios. Estas ideas se llaman delirantes, que significa literalmente salidas del surco. Son ideas muy intensas y dominan toda la conducta del enfermo. Además, son irrebatibles. En función de ellas se puede agredir, gritar, aislarse, llorar, ayunar, insultar, incluso en algunos casos, los menos afortunadamente se pueden llegar hasta a matar o morir para obedecerlas, sobre todo cuando van acompañadas de alucinaciones. Las alucinaciones se definen como percepciones, sin nada que percibir. La persona alucinada percibe sonidos, palabras, visiones, olores, roces, sin que exista nada que las cause. Las alucinaciones psicóticas suelen ser voces o comentarios que el enfermo oye en su interior o provenientes del exterior que le hablan o le comentan alguna cosa referente a él o que le dan órdenes o le insultan y que en todo caso le provocan siempre un gran desazón. Además de las ideas delirantes y de las alucinaciones, las psicosis se caracterizan también porque los pacientes tienen muy poca conciencia de enfermedad. Esto es, no saben o no creen que estén enfermos. Como mucho pueden aceptar sentirse algo raros, pero nunca enfermos y por tanto no buscan ayuda médica y cuando se les insiste en que acudan al psicólogo, se irritan. A veces proyectan su agresividad en el entorno y creen ser objeto de persecuciones o de perjuicios por parte de la familia, compañeros o de fuerzas misteriosas, inexplicables. Quiero mencionarte la psicosis y los tipos de trastornos psicóticos de esta enfermedad mental. Además de la esquizofrenia, existen otras formas de psicosis. Te quiero exponer, siguiendo los criterios de la clasificación internacional del DSM, los tipos o variedades del trastorno psicótico más importantes. Existen las esquizofrenias, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno psicótico breve, el trastorno psicótico compartido. Hay otro muy importante que es el trastorno delirante. También están el trastorno psicótico inducido por sustancias y el trastorno afectivo con sintomatología psicótica. Todas estas formas de psicosis tienen diferente importancia y repercusión sanitaria y social en función de su frecuencia y la intensidad de los síntomas. No obstante, conviene que los conozcamos, por lo menos en este video, superficialmente. Por lo que respecta al trastorno esquizofreniforme, este es una enfermedad muy similar a la esquizofrenia, siendo casi siempre un diagnóstico provisional, ya que tienen los mismos síntomas que aquella, pero no han durado los 6 meses que las clasificaciones actuales exigen como mínimo para hacer dicho diagnóstico. Pasado ese tiempo, si persisten los síntomas, los psiquiatras diagnosticarán directamente esquizofrenia. En el trastorno esquizoafectivo, como su nombre lo indica, el paciente tiene sintomatología esquizofrénica, es decir, las ideas delirantes y las alucinaciones, y también de tipo afectivo, es decir, de tipo depresivo, como la tristeza y la apatía, o maníaco, como la euforia y la expansividad.
La psicosis reactiva es un trastorno sintomáticamente también parecido a la esquizofrenia, pero cuya duración no llega al mes y en el que debe existir un factor estresante intenso que desencadena el cuadro clínico. El pronóstico de esta alteración es generalmente mucho más favorable que las formas previas. El trastorno delirante es lo que clásicamente se llama paranoia, quedando definido por la existencia de ideas delirantes que en oposición a las de la esquizofrenia son estructuradas, comprensibles y no extrañas. Es algo más frecuente en el género femenino, su comienzo es tardío, entre los 40 y 50 años, y tienen una gran tendencia a la cronificación. Por lo que respecta al trastorno psicótico compartido, es una alteración caracterizada por la existencia de un sistema delirante que se produce por la relación con otro sujeto que también está enfermo. En cierta manera se podría hablar de un contagio de la enfermedad. El paranoico, es el nombre clásico con el que se conocía esta enfermedad, va a proyectar sus ideas delirantes sobre un sujeto generalmente inmaduro y lábil emocionalmente, que es quien sufre también el trastorno. Por último, conviene recordar que el consumo de sustancias tales como ciertos estimulantes, anfetamina, cocaína y sobre todo los alucinógenos, el LSD, con frecuencia pueden dar lugar a cuadros psicóticos cuya evolución depende en gran medida del tiempo de consumo, personalidad previa y dosis de la sustancia, etc. Ahora miremos los tipos de psicosis. El diagnóstico de todas las psicosis es clínico, es decir, hay que entrevistarse con el enfermo y saber captar a través de los síntomas la enfermedad que le aqueja. También es conveniente realizar un análisis rutinario e incluso a veces otras exploraciones más sofisticadas, pero no como método diagnóstico, sino como una forma de descartar la existencia de otro tipo de alteraciones o anomalías que puedan prestarse a confusión. Pueden ser procesos tumorales, alteraciones metabólicas, cuadros infecciosos, en fin. Por lo que respecta al tratamiento de la psicosis, es en esencia de dos tipos. Está el farmacológico y el psicológico. Desde esa fecha hasta el presente, el panorama del paciente psicótico ha experimentado un profundo cambio. Así, de ser enfermos condenados al aislamiento tras los muros de los hospitales psiquiátricos o manicomios de forma casi permanente, pasan, gracias a los fármacos antipsicóticos, a poder hacer una vida casi normal, integrados en sus familias e incluso realizando en algunos casos una actividad laboral limitada pero muy terapéutica. Los antipsicóticos son medicamentos realmente eficaces, con efectos secundarios que nadie puede negar, pero capaces de proporcionar al paciente afecto de una psicosis, una mejoría clara de sus síntomas, tanto de los positivos, ideas delirantes y alucinaciones, como de los negativos, embotamiento afectivo y autismo. En el momento actual, las líneas de investigación están abiertas, apareciendo prácticamente casi a diario nuevas sustancias más selectivas, con menos efectos secundarios y con un poder antipsicótico mayor. De los clásicos Largactil, o sea, la clorpromazina y el haloperidol, se ha pasado a los modernos antipsicóticos llamados atípicos, como son el Risperdal, el Celldox, que se presenta como ziprasidona. Estos fármacos tienen menos efectos secundarios e interacciones y mayor acción sobre los síntomas más deteriorantes o síntomas negativos, lo que les hace preferibles para el manejo actual de la psicosis. El panorama se está viendo afortunadamente optimista, pero no por ello se debe bajar la guardia, ya que las psicosis siguen siendo, a pesar de los avances farmacológicos, enfermedades graves e incluso a veces peligrosas para el enfermo, al que va minando desde un punto de vista global de su personalidad. Es lo que los psiquiatras llaman situación defectual y peligrosas para su entorno, ya que pueden originar conductas absurdas que emanan de ideas delirantes y de las alucinaciones que el paciente siente y percibe como reales, aunque evidentemente no lo sean. Por lo que respecta a los efectos secundarios de los antipsicóticos, de relativamente fácil manejo, poseen una serie de complicaciones que conviene tener en cuenta. También es importante matizar que los efectos secundarios no son iguales para todos los antipsicóticos, ya que depende mucho del mecanismo de acción que tengan. No obstante, en líneas generales se puede afirmar que las complicaciones más importantes y frecuentes en su administración pueden llegar a ser la sedación, los síntomas extrapiramidales como el temblor, la rigidez, inquietud, la sequedad de la boca, una visión borrosa, alteraciones en la micción, aumento de peso, hipotensión. En las mujeres el trastorno de la menstruación, es decir, la amenorrea,
las alteraciones hematológicas, es decir, el descenso de leucocitos, la disinesia tardía, que es la alteración del movimiento, el síndrome maligno, es muy raro, pero cuando aparece es supremamente grave. En resumen, los efectos secundarios dependen mucho del tipo de fármaco que se utilice, de la dosis y del tiempo que se lleve tomando. El efecto secundario más frecuente es la presencia de cuadros llamados extrapiramidales, similares a la enfermedad de Parkinson. Este tipo de situación se controla con medicamentos como el viperideno, cuyo nombre comercial es el de Aquinetón. Los antipsicóticos atípicos, es decir, los más modernos, son en líneas generales mejor tolerados por el paciente, lo que origina un mejor nivel de cumplimiento y al final una mayor eficacia sobre la enfermedad. La intervención psicológica, que es un elemento súper importante, súper preponderante, también forma parte de este tratamiento. Lógicamente, la intervención psicosocial, pero también la intervención psicoeducativa nos ayudarán muchísimo a que nuestro paciente se nos alivie y especialmente procurar en él buscar causas realistas para que no se siga repitiendo esta dificultad. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Chao.